Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alondra Esmeralda Reyes González y les voy a exponer sobre las pruebas psicológicas y psicométricas. Estas son herramientas diseñadas para evaluar diferentes aspectos de la mente humana, tales como habilidades cognitivas, personalidad, aptitudes y estados emocionales. Su origen data a principios del siglo XX, cuando el sistema educativo francés enfrentaba desafíos en la identificación de niños con dificultades de aprendizaje, por lo que el gobierno solicitó ayuda para desarrollar métodos que pudieran identificar a estos niños y proporcionarles la educación adecuada. Alfred Binet, junto con su colega Theodore Simon, comenzaron a trabajar en este proyecto en el año de 1904, proponiéndose crear una herramienta que pudiera medir la capacidad intelectual de los niños de manera objetiva. Las pruebas psicológicas son evaluaciones enfocadas en evaluar emociones, pensamientos, patrones de conducta y procesos internos de la persona. Sus características es que son cualitativas y subjetivas, es decir, interpretan emociones y actitudes y rasgos de personalidad. Exploran el funcionamiento emocional y mental, es decir, evalúan la ansiedad, depresión, toma de decisiones, autoestima, entre otras. Y son interpretativas, es decir, los resultados dependen de la percepción y análisis del especialista. Tenemos dos tipos, las objetivas o estructuradas, que son cuestionarios con respuestas de opción múltiple ya definidas, y las subjetivas o proyectivas, que es una interpretación abierta de las respuestas. Como algunos ejemplos, tenemos algunas pruebas. Empezamos con la del test de la casa árbol-persona. Esta prueba mide aspectos emocionales y de personalidad. El desarrollo es simple. La persona dibuja una casa, un árbol y una persona, y el psicólogo interpretará el trazo, tamaño, detalles y posición de cada elemento. La casa. La casa representa la vida familiar y la seguridad. Dibujar ventanas grandes y abiertas indican a una persona sociable. No dibujar puerta o ventanas indican aislamiento, timidez o dificultades para relacionarse. Una casa grande habla de una persona con apego a la familia y sentimientos de protección. Una casa pequeña refleja sentimientos de aislamiento o inseguridad. En cuanto al techo, uno alto y decorado sugiere creatividad. En cambio, uno bajo o aplastado sugiere rigidez mental o dificultades para soñar en grande. El árbol refleja la autoestima y la estabilidad emocional. Un tronco fuerte y grueso indica confianza y seguridad. En cambio, uno delgado o partido indica inseguridad o problemas emocionales. Si hay ramas abundantes y extendidas, es una persona sociable y abierta, pero si son pocas o no tiene hojas, puede reflejar tristeza o aislamiento. Si se dibujan las raíces del árbol, indica una persona conectada con la realidad y sus raíces emocionales. No dibujarlas indica desconexión al pasado. Y la persona finalmente nos indica nuestra autoimagen. Una figura con extremidades grandes indica una persona extrovertida y activa. Manos ocultas o pequeñas reflejan timidez o baja autoestima, y un rostro sin detalles indica dificultad para expresarse emocionalmente. Los brazos abiertos sugieren una persona extrovertida y afectuosa, en cambio los brazos pegados reflejan inseguridad o falta de control en la vida. Esta prueba es muy utilizada en evaluaciones clínicas, psicología infantil y diagnóstico emocional. Como siguiente ejemplo tenemos el test de Rorschach. Este test mide los patrones de pensamiento, emociones y rasgos de personalidad. Su desarrollo es que se presentan láminas con manchas de tinta simétricas y la persona debe describir lo que ve. La interpretación será analizada por un profesional. En cuanto a los resultados, lo que la persona ve refleja su estado emocional y personalidad. Si la persona se enfoca en detalles pequeños, puede ser una persona meticulosa o analítica. En cambio, si ve la imagen en conjunto, es una persona creativa. En cuanto al contenido de la respuesta, si lo que ven son animales, son pues respuestas muy comunes. Sería una persona normal. Sin embargo, si son animales agresivos, podría reflejar conflictos internos. Las figuras humanas sugieren un interés en la socialización, pero si la figura humana es amenazante, puede haber miedo o ansiedad. Ver sangre, monstruos o figuras violentas pueden indicar angustia, impulsividad o pensamientos agresivos. Ver sombras o oscuridad puede sugerir preocupación o ansiedad. Y percibir objetos mecánicos o estructuras indican un pensamiento lógico y analítico. Esta prueba es muy utilizada en la psicología clínica y forense. Nuestro siguiente ejemplo es el test de la figura humana bajo la lluvia. Este test evalúa cómo la persona enfrenta dificultades y nivel de resiliencia.
Su desarrollo consiste en dibujar a una persona bajo la lluvia. Y bueno, los resultados nos reflejan ciertas cosas. La persona es un reflejo de ti mismo. Si está una persona grande y centrada, nos habla de alguien seguro de sí mismo. Una pequeña y en un rincón indica inseguridad. En cuanto a la expresión facial, una persona sonriente o neutral indica una actitud positiva ante los problemas. Una triste o ansiosa refleja estrés o problemas emocionales. Los brazos y manos extendidos indican confianza y control sobre su entorno. Ocultos o pegados al cuerpo sugieren posible ansiedad o miedo al rechazo. La lluvia representa las dificultades o los problemas. Una normal y bien distribuida es una persona con capacidad para afrontar dificultades. Una intensa, dibujar una tormenta o truenos, nos habla de una persona abrumada por los problemas. Y una lluvia escasa o inexistente refleja la evitación de los problemas o negación de las dificultades. Algunos elementos adicionales que se suelen dibujar en esta prueba pueden ser los charcos o las gotas en el suelo que indican un impacto emocional en los problemas y el paraguas, que representa un mecanismo de defensa. Si es grande, es una persona que sabe manejar el estrés, pero si es pequeño o está roto, la persona tiene estrategias ineficaces para afrontar sus problemas. Esta prueba es de igual manera utilizada para laboral. Procedemos con las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son pruebas para medir habilidades cognitivas, coeficientes intelectuales, aptitudes y otros aspectos cuantificables. Sus características es que son cuantificables y objetivas. Los resultados se expresan en puntuaciones numéricas permitiendo comparaciones entre individuos. Son estandarizadas, se aplican en condiciones controladas y siguen un procedimiento definido. Se comparan con una norma basada en la población general. Fiabilidad. Son repetibles, es decir, si una persona realiza la prueba varias veces en condiciones similares, debería obtener resultados similares. Y finalmente la validez, que nos dice que las pruebas miden lo que realmente se proponen medir. Tenemos unos tipos de pruebas. Comenzamos con las de inteligencia. Las pruebas de inteligencia dan un diagnóstico de la capacidad intelectual, detección de sobredotación o discapacidad intelectual. Como ejemplo tenemos a las matrices progresivas de Raven, las cuales miden la inteligencia no verbal y capacidad de razonamiento lógico. Para el desarrollo de esta prueba se presentan patrones de figuras con una parte faltante, donde el evaluado debe elegir la opción correcta. En los resultados, tener respuestas correctas indican una alta capacidad de razonamiento lógico y abstracción. Tener errores en patrones sencillos sugiere una dificultad cognitiva o una baja capacidad de análisis visual. Esta prueba es utilizada en la selección de personal, evaluación escolar o estudios de coeficiente intelectual. Continuamos con las pruebas de aptitudes. Estas miden habilidades específicas. Como el mejor ejemplo tenemos el test de aptitudes diferenciales que evalúa 8 aptitudes principales. Razonamiento verbal, que es la capacidad de comprender y analizar textos. Razonamiento numérico, que es la habilidad de resolver problemas matemáticos y evaluar datos numéricos. Razonamiento abstracto, que es la capacidad de identificar patrones y resolver problemas sin depender del lenguaje. Velocidad y precisión perceptiva, que es la rapidez y exactitud en tareas visuales. Relaciones espaciales, que es la capacidad de visualizar y manipular figuras en el espacio. Ortografía y uso del lenguaje, que es la capacidad de escribir correctamente y comprender el uso del lenguaje. El razonamiento mecánico, que es la comprensión de principios físicos y mecánicos. Y la atención, que es la capacidad de mantenerse enfocado en tareas repetitivas o de alta precisión. En esta prueba se aplican diferentes subpruebas con preguntas específicas para cada tipo de aptitud y existe una escala estándar del 1 al 9, es decir, los resultados se agrupan en 9 niveles, donde de 1 a 3 es bajo, de 4 a 6 es promedio y de 7 a 9 es alto. Y esta prueba es utilizada en orientación vocacional y selección de personal. Las siguientes son las pruebas de personalidad, las cuales miden rasgos de personalidad para orientar la toma de decisiones en cuanto a un empleo, salud mental o relaciones interpersonales. Como ejemplo tenemos los 16 factores de personalidad Cattell, los cuales miden los rasgos de personalidad en 16 dimensiones, tales como la estabilidad emocional, extroversión y sensibilidad. Este es un cuestionario autoinforme con afirmaciones que la persona debe calificar según su grado de conformidad. Por ejemplo, en la imagen tenemos me dejo llevar por los demás y entonces la persona que está siendo evaluada debe de responder si está totalmente de acuerdo con un 5
o un totalmente desacuerdo con un 1. En los resultados, tener una alta puntuación en extroversión nos habla de una persona sociable, comunicativa y con facilidad para interactuar. Una alta puntuación en dominio nos habla de persona asertiva, con liderazgo y toma de decisiones. Y una baja puntuación en estabilidad emocional nos sugiere una tendencia a la ansiedad o sensibilidad al estrés. Esta es muy utilizada en la selección de personal, orientación vocacional y evaluaciones psicológicas. Luego tenemos las pruebas de procesamiento cognitivo, en las cuales nuestro ejemplo es la prueba de Stroop, la cual mide el control de impulsos, la atención selectiva y función ejecutiva. En el desarrollo de esta prueba se presentan palabras de colores impresas en tintas de un color diferente. Por ejemplo, como se nos muestra en la imagen, la palabra rojo escrita en color azul y la persona debe nombrar el color de la tinta en lugar de leer la palabra. En cuanto a los resultados, tardar mucho tiempo puede indicar dificultades en el control de impulsos o problemas de atención. Errores al decir el color nos sugieren una dificultad en la inhibición de las respuestas automáticas común en el TDAH. Y estas suelen utilizarse en evaluaciones neuropsicológicas y enfermedades neurodegenerativas. La diferencia básica entre ambas pruebas es que las pruebas psicométricas se centran en las capacidades, mientras que las psicológicas se centran en el estado emocional de la persona. Las ventajas que tenemos con estas pruebas es que permiten evaluar objetivamente habilidades y rasgos psicológicos. Se pueden aplicar a varias personas al mismo tiempo. Son útiles para la selección de personal, orientación vocacional y diagnósticos clínicos. Ayudan a predecir el desempeño en ciertos entornos de las personas y facilitan la creación de planes de tratamiento psicológico. En cuanto a sus desventajas, tenemos posibles sesgos en la interpretación, que no todas las pruebas están adaptadas a las diferentes poblaciones. Algunas pruebas también pueden generar estrés o ansiedad en el evaluado y así afectar su desempeño, y los candidatos pueden dar respuestas que creen serán mejores vistas. Hay un proceso de selección de aplicación que se sigue, en el cual consta de 6 pasos. El 1 es la elección de la prueba, es decir, antes de aplicar una prueba se debe definir qué se quiere evaluar y seleccionar la prueba adecuada conforme a esto. Es decir, necesitamos conocer el objetivo de la evaluación, es decir, inteligencia, personalidad, aptitudes, entre otras, y la población objetivo, ya sea la edad, el nivel educativo o el contexto laboral. El segundo punto es la aplicación de la prueba, que dependiendo de la prueba puede ser presencial o en línea, individual o grupal o guiada, ya que algunas pruebas requieren supervisión de un profesional. En el número 3 tenemos recolección y análisis de resultados. Las respuestas se califican y analizan según criterios específicos. Puede ser digital o manual. En digital, pues un software especializado evalúa las respuestas y manual, un psicológico debe interpretar tales respuestas. El paso número 4 es la interpretación de resultados, que se comparan con los puntajes obtenidos con escalas normativas. En los resultados podemos obtener rangos de puntuación, ya sea alto, medio o bajo, o algún análisis dado por un psicólogo. El paso 5 es la entrega de resultados y un informe. El informe puede ser cuantitativo, es decir, números, porcentajes, cualitativo, explicación detallada de cada resultado, o una retroalimentación directa, que es cuando hay una entrevista con el evaluado para explicarle sus resultados. Y finalmente el paso 6 es el uso de los resultados y toma de decisiones. Aquí tenemos que puede ser utilizado para la selección del personal, es decir, decidir si el candidato es adecuado para un puesto o no, un diagnóstico psicológico para identificar trastornos o dificultades emocionales, o para orientación vocacional, es decir, para recomendar carreras o áreas laborales según las aptitudes del individuo. Como ya he mencionado en varios ejemplos de las pruebas, tenemos aplicaciones que vendría siendo para selección de personal, ya que muchas empresas usan test psicométricos para evaluar a sus candidatos y contratar a aquellos con las habilidades adecuadas para el puesto ofertado. El diagnóstico clínico, utilizado por psicólogos y psiquiatras que quieren detectar algunos trastornos. En la educación se aplican para la orientación vocacional o la detección de dificultades de aprendizaje, o por el contrario, sobredotados. Y en la neuropsicología para la evaluación de un daño cerebral o trastornos de desarrollo. Las pruebas se aplican en diversos ámbitos dependiendo del objetivo de la evaluación, es decir,
Para la selección de personal y recursos humanos, lo que se busca es evaluar habilidades, personalidad y compatibilidad con el puesto de trabajo. Algunas pruebas que pueden hacerse son las matrices progresivas de Raven, que actualmente utilizan Google o Microsoft para un puesto de análisis de datos, o los 16 factores de Cattell, utilizado en empresas como Coca-Cola o Nestlé, ya que ellas lo aplican para evaluar el liderazgo en puestos gerenciales. En cuanto a las ingenierías, las empresas buscan evaluar inteligencia lógica, habilidades matemáticas, resolución de problemas, trabajo en equipo y estabilidad emocional. Por ejemplo, tenemos a la empresa de Tesla, que es un área de ingeniería mecánica y aplican pruebas como lo son las matrices de Raven, las pruebas de Stroop. En Google, por ejemplo, para una ingeniería de software utiliza la prueba o el test de aptitudes diferenciales. En cuanto a la ingeniería robótica industrial, las empresas buscan ingenieros en robótica industrial, pero eso es un punto que veremos un poco más adelante. Hay ciertas maneras para prepararse para obtener una buena prueba y lograr mejores resultados, tal vez la posibilidad de tener un trabajo. Las pruebas de inteligencia y razonamiento lógico. Su objetivo es medir la capacidad de análisis, resolución de problemas y razonamiento matemático. Algunas de las posibles pruebas que podrían presentarse son las matrices de Raven, el test de aptitudes diferenciales. Entonces, ¿cómo podemos practicar para esto? Pueden ser pruebas en líneas usando plataformas como 123 Test o Mensa Practice Test. También podemos entrenar la lógica matemática resolviendo problemas de secuencias numéricas, series lógicas y patrones geométricos. O leer libros como El pensamiento lógico de Charles Phillips. También podemos reforzar la visión espacial utilizando aplicaciones como Brain It On o para mejorar la rotación y percepción 3D Luminosity. Luego tenemos las pruebas del manejo de estrés y toma de decisiones. Aquí el objetivo es evaluar tu capacidad de concentración y resiliencia en situaciones de presión. Algunas de las posibles pruebas son la prueba de Stroop o alguna simulación de crisis. También puede presentarse lo que es el test de la figura bajo la lluvia. ¿Cómo podemos prepararnos para esta? Pues primero podemos practicar la prueba de Stroop en línea y medir el tiempo de reacción. También podemos hacer simulaciones de entrevistas con preguntas de presión, entrenar nuestra concentración y manejo del estrés, practicando meditación para mejorar nuestro enfoque, realizar ejercicios de respiración para controlar nuestro estrés. Y bueno, para el test de la figura con la lluvia, la recomendación es dibujar una figura firme y con un paraguas bien definido. También evitar figuras pequeñas o sin protección, ya que esto puede indicar vulnerabilidad. En cuanto a las pruebas de aptitudes técnicas, el objetivo es evaluar conocimientos en mecánica, física, matemáticas y programación. Las posibles pruebas pueden ser una de comprensión mecánica, visualización espacial o pruebas de programación. Un consejo para estas sería estudiar principios de mecánica y física aplicada en libros que ya conocemos como el Byron Johnson o tomar cursos en línea en plataformas como Coursera o Khan. También podemos reforzar la visualización espacial dibujando estructuras en 3D en softwares como AutoCAD, SolidWorks o jugar con cubos Rubik's o construir Legos. Y pues para las pruebas de programación es recomendable tomar algún curso y estudiar lenguajes como Python, C++, MATLAB, etc. Algunos de los ejemplos que actualmente están en la industria, como les comentaba hace rato, para la ingeniería en robótica industrial, las empresas buscan ingenieros profesionales con habilidades técnicas avanzadas, pensamiento lógico, precisión matemática, capacidad de resolución de problemas y que puedan trabajar en equipo. Estas pruebas ayudan a seleccionar candidatos que poseen las habilidades necesarias para manejar los equipos automatizados y resolver problemas complejos. También es crucial evaluar las características personales para garantizar un buen trabajo en equipo y una capacidad de tomar decisiones bajo presión. Es decir, lo que ellos buscan es una alta capacidad lógica y matemática que se puede identificar con el test de aptitudes diferenciales o las matrices de Raven, los conocimientos técnicos en mecánica, programación y automatización que nos pueden realizar pruebas de programación o de aptitudes mecánicas.
Habilidades de resolución de problemas y trabajo en equipo, nos pueden realizar pruebas como los 16 factores de la personalidad o algún indicador de tipo de inmersión de personalidad. Para la capacidad de innovación y creatividad, tenemos igual otros tests y el manejo de estrés y la toma de decisiones las pueden aplicar con las pruebas de Stroop, una simulación de crisis o, como les mencioné, el test de la figura bajo la lluvia. Algunas de las áreas de robótica, por ejemplo, que tenemos sería la robótica industrial. Esta, por ejemplo, en la empresa de ABB Robotics, hacen pruebas como el DAT, el pensamiento crítico de Watson Glasser, que es otra prueba. Luego tenemos que, por ejemplo, en la robótica móvil y humanoide, hace la empresa Boston Dynamics realiza pruebas como las matrices de Raven o el test de Torrance. Y en la automatización en fábricas, empresas como Fanuc Robotics realiza pruebas de Stroop. Y bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros. Gracias.